Bueno, muy buenas tardes con todas, con todos. Un afectuoso saludo desde el Consejo de Comunicación, esta entidad que entre sus competencias tiene la formulación, la creación de espacios de reflexión, de debate, en función del ejercicio de uno de los derechos más importantes dentro de una democracia, como es precisamente la libertad de expresión. En esta oportunidad, siguiendo con un ciclo, esta sería nuestra segunda entrega dentro de este ciclo de conferencias, ciclo de debate. Contamos con el honor, realmente es una deferencia y un privilegio contar con la presencia de un grande de la comunicación a nivel latinoamericano. Me refiero al profesor Martín Becerra, quien en esta oportunidad nos acompañará o nos ilustrará en una charla magistral sobre información viral, las noticias en épocas de pandemia. Como ustedes comprenderán, la comunicación, así como es un ente articulador, un ente que favorece a las decisiones libres, responsables de la ciudadanía, también cuando es mal utilizada, cuando se deforma la información, también puede ser un detonante para confundir, para generar pánico, caos dentro de la sociedad, inclusive pudiendo llegar a consecuencias inclusive hasta mucho más graves que la propia pandemia, que la propia emergencia. Solo quisiera presentar a nuestro invitado, el profesor Martín Becerra. Él es profesor titular por concurso por la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado en Ciencias de la Comunicación por la misma Universidad Autónoma de Barcelona. Su licenciatura lo obtuvo en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de varios libros y guarda íntima relación con varias instituciones relacionadas con la investigación científica en materia de comunicación. He abreviado muchísimo la extensa hoja de vida de Martín, lo cual, por supuesto, le ofrezco disculpas, pero creo que es mucho más importante empezar directamente con la ponencia, puesto que nuestra audiencia, a quien quiera escuchar, es a ti. Martín, muchísimas gracias. Insisto, reitero el agradecimiento por permitirnos contar con tu presencia, contar con tus ideas. Este es un foro libre, abierto, plural, para que tú expreses totalmente tus ideas sin ningún tipo de condicionamientos. Así que adelante, Martín. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Diego. En tu nombre saludo y agradezco por la invitación al Consejo de Comunicación de Ecuador. Saludo también a todas y todos aquellas personas que nos están viendo y escuchando y se interesan sobre estos temas. Tratándose de un tema netamente actual, el de la infodemia y su vínculo con la desinformación, voy a organizar mi presentación en torno de tres ejes. El primer eje va a atender a las definiciones de qué hablamos cuando hablamos de infodemia, de qué hablamos cuando hablamos de desinformación, porque se trata en algunos casos de términos que se han puesto de moda, como por ejemplo el término de fake news, que en muchos casos, como todo término que se pone de moda, abre un campo de polisemia, digamos, de multiplicidad de sentidos, que en muchos casos dificulta a veces el entendimiento de qué se quiere decir cuando se habla de ellos. En segundo lugar, voy a dar algunos ejemplos históricos para ilustrar un argumento que voy a desplegar en el tercer momento, digamos, de esta presentación. Ese tercer momento va a ser de argumentación, de análisis sobre el concepto de infodemia, sobre la circulación masiva de discursos informativos en el contexto de la pandemia del coronavirus, y voy a terminar con una síntesis aplicada a la coyuntura actual de la pandemia y un punteo que en algunos casos va a contener algún tipo de recomendaciones incluso para la comunicación oficial. En cuanto a las definiciones, nosotros
podemos tomar de la Organización Mundial de la Salud su definición de infodemias, que según la OMS son epidemias nocivas de rumores que se generan durante brotes y enfermedades de carácter masivo, ¿no? O sea, durante epidemias. Entonces, esa definición que usamos de la Organización Mundial de la Salud ya nos permite descartar una de las acepciones que se suelen usar en el registro coloquial cuando se habla de infodemia, que solo atiende a la sobreabundancia de información y de datos, ¿no? Digamos, en este contexto de pandemia, la exposición a la sobreabundancia de información, en la medida en que esa información sea verificada, sea confiable, sea seria, contenga fuentes, sea fruto de un tratamiento responsable, esa sobrecarga de información puede provocar angustia, puede provocar miedo, puede provocar ansiedad o estrés, pero no es sobre eso que vamos a hablar. Vamos a hablar de piezas informativas y operaciones de desinformación, que es decir, de producción y propagación de rumores que pueden atentar contra la vida misma o contra la salud, y en el marco de la pandemia, obviamente, esta posibilidad es aún más grave y más notable. Como señaló la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo del año pasado, en un documento sobre desinformación en contextos electorales, sobre cuya redacción fui consultado junto a otros colegas y expertos, y ahora cito textualmente lo que dice ese documento de la Relatoría, dice: la desinformación consiste en la difusión masiva de información falsa que tenga la intención de engañar al público y sea producida y distribuida a sabiendas de su falsedad. Y aquí cierro la cita textual. Es decir, que a diferencia de las llamadas fake news, que pueden ser piezas informativas sobre cuya falsedad no tenga conciencia quien las produce o quien las distribuye, en cambio, en el caso de la desinformación, hay un carácter deliberado de provocar daño, y es por ello que en muchos casos contenidos de desinformación incluyen elementos parcialmente verídicos o verosímiles que, amputados de su contexto o combinados intencionalmente de modo sesgado, distorsionan los hechos y distorsionan obviamente los atributos de esos hechos. Como se puede apreciar, es el elemento intencional entonces el que distingue a una operación de desinformación de una pieza aislada de noticia falsa, y ese elemento además es necesario según los estándares sobre libertad de expresión y sobre derechos humanos vigentes a nivel Naciones Unidas y a nivel continente americano, para atribuir la responsabilidad al productor o propagador de la desinformación. Entonces, si bien la existencia de desinformación, de campañas de manipulación, de desprestigio y de falseamiento intencionado de hechos es antiquísima y fue reforzada con los adelantos propios de cada salto tecnológico en la historia de los medios de comunicación, saltos tecnológicos podemos mencionar la imprenta, el cine, la radio, la televisión. Si bien esto ocurre desde muy antiguo, es la masificación de Internet y en particular la masificación de las plataformas de redes sociales y de los servicios de mensajería online como es WhatsApp. Estos le agregan un condimento particular al tema del que estamos tratando, porque le agregan una posibilidad cierta de viralización más allá de las fronteras y en tiempo real a los rumores o a la información falsa. Algunos de esos rumores o alguna de esa información falsa, como los mensajes antivacunas, pueden poner en riesgo la vida misma de muchas personas. Vamos ahora a ver algunos ejemplos históricos. Esta anécdota que voy a contar ahora, no por conocida, deja de ser aleccionadora, y en las escuelas, facultades y carreras de comunicación solemos mentarla en los primeros años de formación. En 1938, en un mundo hipersensible por el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial, el genio de Orson Welles adaptó para la radio, para la cadena CBS de los Estados Unidos, la obra La Guerra de los Mundos. Como efecto de verosimilitud, Welles adoptó el género de noticiero,
Y si bien al comienzo de la obra el propio Orson Welles había aclarado que se trataba de una ficción, para parte de su audiencia que se salteó esa introducción, la radio, que era un medio investido de autoridad, que reinaba en los hogares como fuente de información y entretenimientos, estaba narrando en tiempo real la invasión marciana, la invasión extraterrestre. Entonces, a posteriori, Welles debió dar explicaciones públicas por la reacción que suscitó tras la emisión del programa, por la alarma que había causado. Y en su descargo, Orson Welles dijo que, al menos en 2 ocasiones durante la audición, había advertido al público sobre su carácter imaginario. Distinto es el caso de la información provocada cuando se presenta una noticia como si ésta hubiera realmente ocurrido, con la intención de difundirla por su presunta trascendencia. De este tipo de especies está poblada la historia de la comunicación, está poblada la historia de los medios, y en particular la de los grandes medios de comunicación, incluso los más prestigiosos. Vamos a ver algunos ejemplos. En un editorial de mayo del año 2004, el New York Times admitió que la información previa a la invasión a Irak por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses el año anterior, en 2003, con la que el expresidente George W. Bush había justificado la acción bélica, no era rigurosa, provenía de fuentes descalificadas, no se constató y era errónea. Entonces, ese editorial del New York Times que estoy mencionando del año 2004 reconoce efectivamente y dice que hubieran deseado haber sido más exhaustivo, examinar mejor las fuentes, en fin, metieron la pata. La BBC en Inglaterra, en cambio, fue el primer medio, un medio público además, esto es muy interesante, que desmintió el fraude de las armas químicas endosadas a Saddam Hussein por parte del aliado de Bush en la ofensiva armada, que era el primer ministro británico Tony Blair. Como se supone que los medios son organizaciones que cuidan los contenidos editados, cada vez que sirven como escena de desinformación, se produce un quiebre de la confianza pública en su función. El 24 de enero del año 2013, el diario más prestigioso en español, El País de España justamente, publicó en su tapa papel la foto de una persona intubada y convaleciente que, según afirmaba el diario, era el entonces presidente venezolano Hugo Chávez en su tratamiento en Cuba. La imagen era falsa y la conducción periodística del País tuvo la pésima pero muy frecuente reacción de convertir el lógico pedido de disculpas en una autoalabanza, destacando su presunta rapidez a la hora de rectificar la información falsa, de pedir disculpas y retirar los periódicos de los kioscos donde se comercializaba. Con su propia adulación y una tercerización de las culpas, el diario El País cerraba la explicación por uno de los mayores fraudes informativos de su historia. El otro papelón de El País, insisto, menciono al New York Times, menciono al diario El País porque son de alguna forma ejemplos de periodismo y de tratamiento supuestamente riguroso de la información, lo que queda para el resto. Bueno, en otro caso, que también involucra al diario El País, pero es de marzo, el 11 de marzo del año 2004, El País tituló Matanza de ETA en Madrid frente a los atentados terroristas en la estación de trenes de Atocha y de otra localidad suburbana de las cercanías de Madrid, que fueron cometidos por Al-Qaeda. En aquella oportunidad, las disculpas de la conducción del diario consistieron en atribuir la responsabilidad al entonces presidente de gobierno, José María Aznar, interesado en difundir una versión falsa, o sea, interesado en realizar una campaña de desinformación para ganar las elecciones que se realizarían 3 días después y que a la postre iba a resultar vencido por el Partido Popular gobernante, iba a resultar vencido por el entonces candidato opositor José Luis Rodríguez Zapatero. No hay periodo exento de la producción y difusión de noticias falsas y de campañas de desinformación, aunque este presente tiene un condimento singular, porque ese elemento singular es la precariedad económica de la actual etapa del ecosistema de comunicaciones, sumada a la multiplicación de plataformas digitales en las que los propios medios diseminan sus contenidos, y esto vuelve todavía más vulnerable el proceso de edición, verificación, de cuidado, de curaduría de las noticias, y por lo tanto los resultados son
muchos yerros, muchas informaciones adulteradas que se detectan y se padecen a diario. En algunos países americanos, el vínculo íntimo entre servicios de seguridad e inteligencia, tanto servicios estatales como paraestatales, con medios de comunicación, con conductores, con columnistas, con periodistas, agudiza el peligro de ofrecer condiciones favorables a la diseminación de operaciones de desinformación y a la instalación de rumores falsos en el espacio público. En resumen, la desinformación no es un virus creado por Internet, sino que es un rasgo inherente a los sistemas organizados de producción y difusión de contenidos, o sea, es un problema inherente al tipo de sistema de producción que tenemos de la información en el mundo entero. Ahora paso al segundo eje de la presentación, que tiene que ver con la argumentación y el análisis. El impacto de la información es mayor cuando la legitimidad y la credibilidad en las instituciones que durante siglos o décadas monopolizaron los flujos de información atraviesan una crisis a partir de la desprogramación de esos flujos de información, se habilita la circulación de competencias, de soportes que son competencia de esos circuitos tradicionalmente monopólicos de flujos de información. Me refiero obviamente a las plataformas y a las redes digitales. Este cambio, que es inédito en su escala, irrumpe con una fuerza atronadora y una moral que es una moral iconoclasta, es una moral transgresora, y va demoliendo los viejos ídolos de la sociedad moderna. Sin embargo, lo que se presenta como relevo dista de resolver el problema básico de la desinformación. Porque la ausencia de cuidado editorial, la ausencia de verificación empírica o a través de fuentes diversas de los hechos puestos en circulación social también alcanza, obviamente, a las redes digitales. Así lo muestran los escándalos de manipulación de datos de usuarios y las conductas anticompetitivas por parte de los gigantes de Internet como Facebook o como Google, y los abusos de campañas de desinformación en sus redes, como WhatsApp o en las elecciones brasileñas, o de las redes de Facebook o YouTube, que es de Google, en las elecciones de Estados Unidos, o en el plebiscito por el Brexit en Gran Bretaña, o en el plebiscito por el referéndum por la paz en Colombia. En la pandemia del COVID-2019, tanto Facebook como Google y también Twitter han adoptado medidas importantes, aunque unilaterales y muy controvertidas, para disminuir el impacto de la difusión y el alcance de las operaciones de desinformación que pueden poner en riesgo efectivamente la vida y la salud de millones de personas. Estas decisiones últimas de las grandes plataformas de conversación pública en Internet reactivan el interrogante acerca de si se puede limitar, y en caso de que sea posible, cómo limitar la circulación masiva de desinformación. Este no es un tema menor, porque afecta a la deliberación pública y el insumo mediante el cual los individuos y las sociedades construimos referencias, percepciones, opiniones sobre los que basamos nuestro comportamiento. Así como el derecho a la vida y la salud, en el marco de la pandemia, replantean los alcances de otros derechos, también, como puede ser, por ejemplo, de lo que estoy diciendo, el derecho a la libre circulación o el derecho de reunión, también afectan el derecho a la libertad de expresión, porque una de las legítimas limitaciones al derecho a la libertad de expresión consiste en el peligro real inminente, por ejemplo, el peligro a la vida de otras personas. En efecto, cabe preguntarse si alguna de las provocaciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro en el post eliminado hace semanas, tanto por decisión de Facebook como en Twitter, no incurrían en el daño directo e inminente para la salud de millones de brasileñas y brasileños. Además, los estándares internacionales sobre derechos humanos contienen una cuidadosa pero no resuelta consideración de las tensiones que existen entre el derecho a la libertad de expresión y las formas de evitar la discriminación, o sea, el derecho a no ser discriminado, que son reactivadas en el ecosistema digital, estas tensiones. Los debates al respecto están a la orden del día. La violencia de género, por ejemplo, es uno de los ejemplos de los casos en los que la libertad de expresión y la garantía de no discriminación encuentran zonas de franca tensión entre derechos.
En este punto es importante retomar nuestro tema en cuestión, que es la desinformación, obviamente, en el marco de la pandemia, y revisar algunos de los problemas que la intención de atenuar o corregir sus efectos puede conllevar. Y acá menciono algunos de esos problemas. El primero es que resulta muy difícil probar la intencionalidad inherente a la desinformación. Este es un problema realmente antiguo, digamos, podemos remitirnos a la obra de Platón para pensar en temas de verosimilitud, intencionalidad, verdad, etcétera. Y por lo tanto, lo que quiero decir es, cada caso, cada contexto reclama un escrutinio estricto y un escrutinio profundo, y no hay reglas universales para todos los discursos, para todas las condiciones de enunciación, para todos los enunciadores y para todos los enunciados. El segundo problema que veo es, en el supuesto de que se lograra consensuar un mecanismo de identificación sobre lo que es dicotómicamente verdadero o falso, y se determinara además fehacientemente el carácter deliberado de una pieza de información, el segundo problema es quién y bajo qué condiciones puede arbitrar en las diferentes fases del proceso de circulación social del sentido, puede arbitrar justamente, puede hacer de referee, de árbitro, para realizar esas determinaciones. Obviamente, esa circulación social de sentido, nosotros analíticamente la diferenciamos entre producción, edición, publicación, distribución, comercialización, reproducción, ¿no es cierto? Entonces, esos eslabones, que son analíticamente distintos, en algunas industrias están muy integrados, en otras no están integrados. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, ¿habría acuerdo en conceder a Facebook o a Google el poder de policía para decidir qué circula y qué no circula en las redes? Esto que ya ocurre de facto, mediante la disposición del algoritmo que muta según las políticas corporativas al margen de los regímenes jurídicos y legales de los países donde estas compañías actúan y comercializan servicios, es muy delicado en términos de libertad de expresión. Así, por ejemplo, Facebook marcó en estos días pasados como spam información verdadera sobre el coronavirus mediante el uso de inteligencia artificial. La inteligencia y la censura algorítmica preocupa mucho a organizaciones que son pioneras en la defensa de los derechos relacionados con la expresión en Internet, como es el caso en América Latina de la organización Observacom. El tercer problema que veo es que muy probablemente la naturaleza del proceso editorial en los medios tradicionales a la hora de pensar estrategias para atenuar la desinformación no sea completamente aplicable a las plataformas de redes sociales digitales como Facebook, Instagram o Twitter, o a espacios como a YouTube, por ejemplo, en cuanto al universo de lo producido y publicado, universo que es demarcado y escaso en el campo de los medios, pero es casi amorfo e infinito en el caso de Internet. Entonces, las estrategias que pueden diseñarse, además, para plataformas, son muy diferentes según el tipo de plataforma. No es lo mismo YouTube, que es una plataforma de volcado de contenidos audiovisuales, de subida de contenidos audiovisuales, que WhatsApp, que obviamente es una plataforma de mensajería interpersonal, en donde, por ejemplo, hablando de WhatsApp, Facebook en los últimos días restringió a los reenvíos que pueden hacerse de mensajes que son altamente viralizados o compartidos, cuando antes, como moraleja del abuso bolsonarista en las elecciones brasileñas del año 2018, ya había restringido los reenvíos a 5, ¿no? Según Facebook, esta decisión última de restringir a los reenvíos de mensajes muy virales disminuyó en un 70% la propagación de contenidos que muy probablemente eran en su mayoría rumores. Voy a hacer un punteo de cierre sobre la infodemia, sobre lo que sabemos, sobre lo que no sabemos, sobre lo que como opinión personal creo que podemos contribuir a mejorar de nuestro ambiente de circulación de información para que no haya tanto abuso de desinformación. Lo primero que quisiera decir, y un poco como síntesis de lo que vengo señalando, es que no toda noticia falsa es una operación de desinformación, ni toda noticia falsa es deliberada. Distinguir entre lo deliberado o no de una pieza informativa, que ya es arduo, no se puede hacer de modo automatizado, no es universal, no puede prescindir del análisis concreto para determinar en abstracto qué es deliberadamente falso o no. Las normas vigentes en materia del derecho a la libertad de expresión eximen de responsabilidad legal, por ejemplo, a los periodistas que pueden haber difundido una pieza falsa si no eran conscientes de su falsedad. Sé que esto no es así en todos los países latinoamericanos y sé en particular que en Ecuador ha habido
en la última década y media mucho debate sobre estas cuestiones. Son todas cuestiones obviamente debatibles, no estoy diciendo que mi palabra sea la verdad en esta materia. En segundo lugar, es imposible monitorear todo el universo de circulación social de rumores falsos o de campañas de desinformación, porque implicaría acceso a todos los servicios de mensajería, como WhatsApp, en algunos casos son servicios cifrados, y por cuyo acceso ya hubo litigios importantes en Estados Unidos o en Alemania. En tercer lugar, me gustaría señalar que se suele sobreestimar la dimensión y el poder de persuasión de los rumores, porque no se puede medir con exactitud el alcance y el impacto real de los rumores. Sí sabemos esto, o sea, hay 100 años de historia de estudios de comunicación que nos lo confirman, que no existe la manipulación lisa y llana de conciencias a partir de un rumor o de una noticia falsa o de una campaña de desinformación. Ahora, esa sobreestimación del poder de los rumores, del poder de persuasión de los rumores o de la desinformación, yo creo que tiene dos ingredientes que son interesantes. El primero es que, en efecto, las plataformas, sobre todo las de mensajería, aunque también las redes sociales digitales como Facebook, como Twitter, por ejemplo, Instagram, franquean distancias entre personas e instituciones, ¿no? Los medios y la política profesional son parte de la institucionalidad y establecen un contrato de lectura con las personas de a pie, que es un contrato de jerarquías distintas. Entonces, obviamente, los mensajes que nos llegan a través de los servicios de mensajería por parte de nuestros afectos, de nuestros contactos, llegan más puros, llegan más directos, sin la mediación, que es muchas veces una mediación enajenadora, propia del contrato de lectura de instituciones como son los medios tradicionales o como es la política profesional, ¿no? El segundo ingrediente que tiene esto, que yo creo que es muy interesante, sobre todo para quienes estudiamos, investigamos procesos de comunicación, es que insistir solo en las plataformas digitales como propagadoras de rumores es una formidable coartada que exime a los medios tradicionales de su participación activa en la propagación de rumores y en operaciones de desinformación. Hay una relación íntima entre medios, conductores, periodistas, como yo decía antes, servicios de inteligencia. Con esto lo que quiero decir es que las plataformas digitales pueden ser vehículos de desinformación, vehículos de rumores, pero no están eximiendo a las instituciones mediáticas y a la política profesional, por ejemplo, de el aprovechamiento tanto de esas plataformas digitales como de los medios tradicionales y de la circulación de discurso social a nivel tradicional para difundir rumores y piezas de desinformación. Un cuarto punto que quisiera marcar es que no hay un exorcismo general para todo rumor y para toda pieza de desinformación en abstracto. Precisamente porque si son eficaces, la eficacia trasciende la factura del propio enunciado y se macera con otros elementos de la experiencia personal, de las vivencias pasadas y presentes. Acá hay un juego con la economía del tiempo, con la avaricia informativa, avaricia que se refuerza con el sesgo de confirmación por la que en muchos casos preferimos creer en lo ya reconocido que descubrir que nuestras creencias son, en parte o en todo, falsas. Un quinto punto que me gustaría señalar es que se puede crear un entorno social e institucional que dificulte la producción y la propagación de rumores y de campañas de desinformación. Ese entorno a crear tiene como clave el sentido de confianza en las instituciones. En el caso de la pandemia y de las estrategias de prevención de transmisión, de contagio del virus, obviamente la principal de estas instituciones es la conducción estatal. En el caso de los países latinoamericanos, la presidencia de una república. En la Argentina, por ejemplo, tenemos hasta ahora un ejercicio laborioso, cotidiano, no sobreactuado, de construcción de legitimidad por parte de esa autoridad estatal, con políticos opositores, con políticos oficialistas, con la comunidad científica, con gobernantes de distintos niveles de responsabilidad y jurisdicción, con representantes de distintas organizaciones públicas, privadas, con movimientos sociales, con credos religiosos. Entonces, lo que tenemos es una comunicación oficial sobre el COVID que tiene como destinatario al conjunto social, al conjunto de la sociedad, y se sale de la confortable diatriba contra lo que
en teorías de discurso se llamaría contradestinatario, ¿no? Acusando al otro de todos los males, que es un poco lo que vemos en el ejercicio analítico de la producción de discursos de la conducción estatal máxima en Brasil. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, lo que estoy marcando es hay una legitimidad a construir que contiene, que puede atenuar la angustia colectiva, que proyecta certidumbres. Son funciones, estas que acabo de señalar, que son inherentes a toda institución. Y fuera de la pandemia también, o sea, de toda institución digo, comenzando por la familia, pero que en tiempos de pandemia son más necesarias que nunca. Voy cerrando la presentación señalando un último punto, el sexto punto, que se pueden monitorear casos sobresalientes de rumores, de campañas de desinformación, se pueden diseñar estrategias de moderación de impacto y de disminución de los efectos nocivos, si se lo analiza como un fenómeno discursivo. Hay sobre esto buena literatura, pienso ahora mismo, mientras estoy comentando esta cuestión, en un viejo trabajo de un sociólogo, Emilio de Ípola, sobre el rumor y sobre la distinción de las instancias de producción, circulación, reconocimiento o recepción de los rumores, ¿no? O sea que sobre esto hay producción académica, hay empiria y hay mucho trabajo de campo. De ese conjunto, nosotros podemos sacar algunas conclusiones a modo de recomendaciones. Las estrategias para disminuir el impacto de rumores y de campañas de información son más eficaces si promueven mensajes proactivos, claros, detallados, acerca de formas de cuidado y de prevención. Los mensajes proactivos son didácticos y son más potentes si tienen aval científico. Las fake news también son, en muchos casos, piezas elaboradas que buscan lo simple para conseguir multiplicación y viralización. La fake news sobre la cura milagrosa con vitamina C, por ejemplo, muestran la necesidad de contar con recomendaciones eficaces de prevención, ¿no? Las estrategias también son más eficaces en la medida que identifiquen no solo las piezas de desinformación, sino las fuentes de desinformación, ¿no? O sea, en el caso de hallar regularidades en fuentes productoras de desinformación, cosa que suele suceder también. Las estrategias van a ser más eficaces en la medida en que elaboren modalidades de respuestas, por ejemplo, con la famosa regla del 10%. Algunos expertos dicen que es mejor esperar hasta que una desinformación o una información errónea alcance un nivel de penetración del 10% entre la población antes de desacreditarla para evitar el riesgo de propagar el rumor. La desinformación tiene un caldo de cultivo en escenarios polarizados por la propensión de los polos a retroalimentarse a través de sus propias versiones de la realidad, a usar principalmente sus propias fuentes y a descreer de las versiones rivales, por lo que una estrategia para disminuir su propagación consiste en encontrar y exhibir puntos de sutura ante situaciones como es el caso de la pandemia, que superan los antagonismos políticos y sociales convencionales, por lo menos en la mayoría de los países. Para finalizar, la discusión mundial sobre la infodemia abre la posibilidad de revisar los principios de libertad de expresión en un contexto inédito, en el que la abundancia de tecnologías y soportes de información encandila a quienes suponen, erróneamente, que la concentración de la propiedad dejó de ser un problema. La producción y la producción concentrada de los discursos sigue siendo un problema. Los guardianes de los principales medios de comunicación, los guardianes de las plataformas digitales globales tienen y practican un poder sin antecedente en la historia de la comunicación. Sus efectos pueden ser nocivos en contextos como el de la pandemia. Estos contextos nos marcan que el acceso a la información, a fuentes seguras y confiables, a recursos verificados, puede significar, en muchos casos, la diferencia entre salvar o arriesgar la propia vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final de nuestra programación. Agradecerles, por supuesto, la compañía de nuestra audiencia, invitarles también a que visiten nuestra página web. Hay una serie de documentos, hay una serie de aportes, de guías, de metodologías que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar hacia un ejercicio cada vez más responsable de una libertad de expresión en el sentido más puro y más genuinamente defensor de los derechos humanos. Criterios han sido expuestos y finalmente quien forma su criterio y quien toma decisiones será nuestra ciudadanía. Así que muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches, Martín, en la Argentina.
Gracias, muchas gracias por la invitación.